Bien, había estado haciendo unos videos de algún contenido histórico bastante interesante para entender la sociología y le había puesto a esta serie Introducción a la Sociología y había hecho 3 capítulos. Vamos a ponerle 4 a este. El cuarto, aunque vamos a hablar de Comte, no es precisamente el pensamiento de Comte lo que voy a hacer ahora, lo que voy a presentar ahora, sino por qué Comte pensó lo que pensó y por qué es el padre de la sociología y por qué le interesó crear esta ciencia en el contexto histórico en el que nació, cuando todavía no existía un término como la sociología, y bueno, ya delinea este campo de estudio. Así que este sigue siendo una introducción a la sociología, pues en el capítulo 4. Vamos a ver, lo interesante de Comte, bueno, es que es el primero que escribe con pleno auge de la revolución industrial y con las plenas consecuencias que trajo la revolución francesa. Eh, y eso lo hace muy importante. También Saint-Simon, que es 40 años más joven que él, también es interesante por eso, porque incluso él vivió la Revolución Francesa. Comte no vivió la Revolución Francesa, pero se crió en la Europa posterior a la Revolución Francesa, o sea, posterior al nuevo mundo que se había creado. Al mundo que dábamos por supuesto, por utilizar esta expresión de Alfred Schultz, la caída del mundo que dábamos por supuesto. Se derriba ese mundo que dábamos por supuesto y Comte quiere ocupar ese lugar, llenarlo, crear orden donde había desorden, eh, generar un sustituto a lo que antiguamente era la religión, la teología y las autoridades del antiguo régimen. Quiere no restaurar las viejas, sino crear las nuevas a imitación de las viejas. Por eso es un pensador de alguna manera progresista y al mismo tiempo un gran reaccionario, un gran conservador. Él se nutre, por un lado, como no lo hicieron Weber, Marx y Durkheim, Simmel, Tonis, se nutre de, bueno, quizás Tonis lo podemos sacar de lado, se nutre del pensamiento de Demetre y de Bonald y también de Edmund Burke, pero escribió en Inglaterra, de ese pensamiento reaccionario anti-democracia y anti-mundo nuevo creado a partir de la Revolución Francesa y de los Estados-nación, de la democracia, de la industria, de la tecnología, de los derechos humanos y de la caída de las aristocracias y los privilegios de clase. Se apoya en esos autores y a su vez ve que eso no se puede restablecer y crea algo hacia el futuro. Que eso algo hacia el futuro es la sociología, que para Comte sociología sería algo así como un pensamiento científico casi sacerdotal, a imitación de los sacerdotes, ¿no? Pero sería un sacerdocio sin Dios. Esto es el espacio que quiere ocupar Comte, ¿no? Sería la respuesta que hoy daríamos a una gran crisis, pongamos una guerra civil, va a surgir un pensamiento que va a tratar de dar respuesta a esa situación. Y Comte, bueno, lo hace. Primero, instituyendo la idea de que vamos hacia un progreso. Entonces, lo que estamos viviendo, el caos por el que hemos atravesado, o por el que ha atravesado Europa, va a ser un inicio para una revolución, una crisis que genera en realidad una línea hacia el progreso, que va a ser la de mayor organización social a través de las técnicas de la sociología y de la ciencia. Entonces, haber matado a Dios, porque Comte, aunque hable mucho de religión y le interese muchísimo la teología, él y el pensamiento reaccionario, él es un pensador ateo, agnóstico. En ningún momento escribe sobre el Dios católico, que era el de la Francia, ni nada por el estilo, pero sí le interesaba el orden que creaba la religión. Por eso es un pensador interesante y muy original en ese sentido, porque los iluministas no eran no querían instituir una religión, la religión de la ciencia, como sí lo quería hacer Comte. Bueno, así que Comte, yo le puse como título, que lo saqué de un manual de sociología que es de Massionis y Plumer, es muy conocido ese manual, sencillo para secundaria,
y también yo lo leo, también, me gusta leerlo, es interesante. En ese artículo hablaban de Comte capear el temporal de los cambios. De los cambios. Capear sería, capear es, o sea, usar la capa, no es campear. Capear es el temporal. O sea, sería lo que hacemos en un barco cuando estamos en plena tormenta, es capear el temporal de la tormenta. Bueno, lo que hace Comte es capear ese temporal, que son las enormes transformaciones de Europa y la enorme crisis que vive Europa. Él lo que hace es es un capeador del temporal de los cambios. A su vez, bueno, capear el temporal es una frase palabra, que quiere decir evitar con habilidad los problemas, yo lo busqué en el diccionario, eludir maniosamente un trabajo desagradable o difícil, o salir con éxito de situaciones complicadas. Eso, bueno, es lo que intenta hacer Comte, evitar con habilidad los problemas, y por eso crea la religión positivista, evitar con habilidad los problemas, eludir maniosamente un trabajo desagradable o difícil, y salir con éxito de situaciones complicadas. No hay Dios, estamos en una situación complicada, la religión no ordena, las antiguas aristocracias no tienen el poder político. Bueno, salimos con éxito de esa situación complicada creando una nueva religión que es la creencia en la ciencia, en el progreso y en el orden. Bueno, eso es capear el temporal. Vamos a decir entonces que Comte, bueno, es el padre o fundador de la sociología. Se le dice así porque creó la palabra. Se le ocurrió la palabra, aunque no es el creador del pensamiento sociológico, ¿no? El pensamiento sociológico podríamos decir incluso que puede ser Durkheim, su fundador, ¿no? Eso según como uno lo vea. Incluso puede ser Tocqueville, que vivió también en la época de Comte. Pero más bien creó la palabra, no tanto la ciencia social. De hecho fue muy teórico y abstracto, y a su vez imbuido en la filosofía de la historia, aunque no lo quisiera, él quería derribar la filosofía de la historia, pero imbuido en esa filosofía de la historia, que le llevaba a, bueno, a no estudiar directamente la realidad, sino a especular. Bueno, así que bueno, ese es el padre o fundador de la sociología, por eso no hizo... Frédéric Leplay en su época hacía estadísticas, por ejemplo. Creaba estadísticas de las familias de las clases obreras en Europa, y también en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, y hizo quizás más una sociología empírica que quizás lo que hizo Comte, ¿no? Digamos, eso es como cada uno quiera enfocarlo, pero el creador de la palabra es Comte, que justamente la física social lo llamaba así, creo que era Frédéric Leplay, pero a veces leo mucho, me olvido la referencia, creo que Frédéric Leplay o otro francés que es Quetelet utilizaba la frase física social, y él para desligar, que él también lo usó, Comte empezó a hablar de física social, o sea, una ciencia social a imitación de la física, que es otra de las bases del positivismo, a imitación o sea, crear las leyes físicas, trasladarlas a las leyes sociales. Eso es lo que quería hacer Comte. Y sustituyó la palabra física social que él mismo había usado para distanciarse de este pensador, que puede ser Leplay o Quetelet, que usaba física social. Bueno, y él entonces crea sociología, en el término lo crea en 1938, que sería entonces en curso de filosofía positiva, que son 6 volúmenes, es la obra fundamental de él. 6 volúmenes escritas entre 1830 y 1842. En estos volúmenes utiliza por primera vez la palabra sociología. Entonces, bueno, es el padre o fundador de la sociología en ese sentido, en el que inventa la palabra. Quizás podamos decir, se le ocurrió la idea, pero no la llevó a cabo. Quizás Durkheim la llevó a cabo, pero a él se le ocurrió la idea, por decirlo así. Bueno, vamos a decir que Comte creció inmediatamente después de la Revolución Francesa y en pleno auge de la Revolución Industrial y de la proliferación de las fábricas en toda Europa. Vivió en esa época. Fíjense que él nació en 1798 y la Revolución Francesa termina en 1799. Podemos decir que cuando termina la Revolución Francesa, él nace. Así que tiene 20 años. Cuando tiene 20 años ya pasaron 21 años, 19 años de que haber terminado la Revolución Francesa.
Y cuando escribe este curso de filosofía positiva ya habían pasado 31 años, ¿no? Eh, Eso es interesante. Bueno, en 1857 murió, ahí no llegó a ver el automóvil, pero llegó a ver un gran progreso tecnológico y la revolución del vapor, de la energía a vapor. Y también llegó a ver, esto es interesante, la segunda revolución francesa, que se da entre 1848 y 1852, que es una revolución interesante porque ahí ya actúan los reaccionarios o los conservadores que quieren volver al antiguo régimen, los monárquicos, actúan también los republicanos, los liberales, y por otro lado también aparecen las clases obreras con las ideologías socialistas y incluso ya el marxismo estaba en boga, estaba en ese momento en boga en Europa. Entonces tenemos liberales, socialistas y monárquicos, que ya eso es una lucha como no se dio en la Revolución Francesa, donde todavía no había socialismo, no había todavía marxismo. Ya en la época de Comte, de la Segunda Revolución Francesa, que él vivió y se puso del lado de los monarcas, de la restauración, en contra de los republicanos, de los liberales y de los socialistas y de los marxistas. También estaban movimientos anarquistas también en esa época, y además conoció los primeros movimientos feministas que se dan en esa guerra civil francesa, o se llamaba también Segunda Revolución Francesa. Así que es interesante que Comte vio eso, y Saint-Simon no, pero Comte sí. Entonces ahí incluso tenemos a Tocqueville, Marx y Comte, que los tres vieron eso desde tres perspectivas diferentes, ¿no? La conservadora, la liberal y la socialista, o más bien marxista, porque hay más socialismos aparte del marxismo. Eso es interesante estudiar, entenderlo lo de Comte, ¿no? O sea que está viviendo la modernidad pura, el auge pleno de la modernidad, eso es interesante. Después vamos a decir que bueno, el movimiento filosófico por el que conocemos a Comte es el positivismo. El positivismo, y puse 4 o 5 elementos para caracterizar lo que decimos positivismo cuando hablamos de Comte. Cuando hablamos de positivismo, ¿por qué Comte era un positivista? ¿Y por qué el siglo XIX incluso es un siglo positivista en Sudamérica al menos? Que supongo que en México también, el positivismo en el siglo XIX también tendría esta idea. En Brasil también, de hecho en Brasil hay iglesias que apuntan a París, porque ahí está Comte, o sea, hay iglesias positivistas. Y el positivismo en Uruguay y en Argentina fue importante en el siglo XIX para el desarrollo del Estado moderno, de la educación, para todos los ciudadanos del Estado-Nación, la idea también del progreso y el crecimiento a través de la educación, la mejora de la igualdad, de la calidad de vida, todas esas ideas que estaban positivistas también estaban acá. Todos los intelectuales, la élite del poder argentina y uruguaya tenía como guía estas ideas positivistas en el siglo XIX. Imagino que en Perú también, pero no lo sé. No he estudiado Sudamérica, al dividirse en varios países, tiene historias no tan conjuntas, ¿no? Bueno, así que el movimiento filosófico es el positivismo, y vamos a delimitarlo en esto, a definirlo de esta manera. ¿Qué sería el positivismo? Sería que las ciencias sociales deben imitar el método de las ciencias naturales, el éxito de las ciencias naturales que él conoció. Las ciencias sociales deben imitarlo, eso es una postura positivista. No todos los sociólogos creen esto. Por ejemplo, Weber, que era antipositivista, y Simmel, que eran antipositivistas, creían que era imposible hacer esto. Dilthey también, bueno, hay toda una bibliografía al respecto. Luego, otra idea del positivismo es que la ciencia reemplazará a la religión como forma de conocimiento y como forma de organizar la sociedad. O sea que el positivismo tiene un profundo amor a la ciencia, pero nos referimos a la ciencia como forma de conocer el mundo, no a las ciencias tecnológicas, como lo hace cuando la Escuela de Frankfurt hace la crítica a los aparatos técnicos científicos. Bueno, ahí está incluyendo también la tecnología.
Comte piensa en la ciencia como una manera de conocer el mundo sin Dios y conociendo la naturaleza directamente. No se refiere a que haya una oligarquía tecnocrática, ¿no? Más allá de que las consecuencias políticas de que él piense esto pueden llegar a serlo, ¿no? Pero él se refiere a la ciencia como forma de conocimiento, o sea, tenemos filosofía y ciencia, y en igualdad de condiciones, digamos, en ese sentido. No es que tenga a la ciencia le agregue el efecto de la tecnología que muchos confundimos. Las vacunas contra el COVID provienen supuestamente de conocimiento científico. Digo supuestamente, puede ser que no. Pero la ciencia más bien investiga lo que es cierto, lo que es verdad, descubre el mundo, no inventa. La tecnología es otra finalidad. Bueno, Comte decía que la ciencia reemplazaría entonces como forma de organizar el mundo, algo que, bueno, ya en 2021 podríamos decir que no, por la gran religiosidad que hay, el tarot, el pensamiento de la gente no es un pensamiento científico ni positivista. Sí podemos decir que algunos sí, pero digamos más bien hay algunos círculos de científicos o de pensadores materialistas científicos, pero son siempre una minoría. La mayoría de la gente, incluso la que tiene poder, y presidentes incluso, creen todavía, está incluso en los astros, en el tarot, en las cartas astrales. O sea que, bueno, digamos que eso que él vislumbró en el siglo XIX no aconteció. No aconteció. Por eso podemos decir que la línea de progreso que él, y con él todos los que creyeron en la línea de progreso lineal de evolución, están equivocados en ese sentido. Podemos pensarlo más la historia como un círculo, ¿no? En algún momento estamos arriba y en otro momento estamos abajo. Y de hecho, nadie descarta que en 50 años creamos en cualquier cosa, cualquier superstición, ¿no? Bueno, eso por un lado. Así que eso es una digresión, pero bueno, así que el positivismo vamos a caracterizarlo también como tercer elemento, como que las sociedades evolucionan desde un estado arcaico teológico a un estado final o positivo. Eso también es el positivismo. Un positivista cree que venimos de la barbarie y vamos a la civilización. Eso, por ejemplo, es Sarmiento en Argentina, José Pedro Varela en Uruguay. Estamos en la barbarie, nos matamos a cuchillos, pero la civilización es la ciudad creando un sistema nacional de educación, un ejército de educación, más un ejército, más una policía nacional, más obras de infraestructura para destronar a todos los que andan en los maleantes, los bárbaros, ese tipo de cosas. Bueno, esto también podremos decir que en algunos momentos no ha sucedido. Incluso hay algunos procesos de modernización que se han derrumbado y ha aparecido de nuevo el maleante o la barbarie. O sea que también es una idea que por lo menos en Sudamérica es difícil aplicarla. Aún así, bueno, puede ser un deseo. A mí, por ejemplo, como deseo utópico me parece interesante, nada más, como movilizador. Pero claro, hay que luchar contra todas las supersticiones de las personas que son la mayoría, ¿no? De hecho, hasta la creencia en las vacunas y todo eso hasta parece, en algún punto parece medio supersticioso. No, no parece una mentalidad científica, parece pensamiento arcaico incluso, por la manera en cómo se comportan con el tema de las 3 vacunas, 2 vacunas, una. Que igual no quiero tomar el tema porque después el video parece, porque no se puede hablar, lamentablemente de ese tema se tiene que decir. Bueno, eso también, la ciencia siempre deja un lugar para ser criticada, o sea, inaugura el pensamiento crítico de la ciencia, entonces siempre cualquier teoría tiene que poderse criticar desde cualquier lado. Entonces de prohibir decir que una vacuna tiene efectividad o no es anticientífico, eso es un pensamiento teológico, porque la ciencia es abierta. Bueno, eso también otra digresión. Ahora vamos a seguir otra idea del positivismo interesante,
es que las sociedades progresan y evolucionan desde la barbarie y la civilización. Bueno, fue lo que dije antes. Desde el estado arcaico teológico al civilizatorio es casi lo mismo que decir que progresan y evolucionan desde la barbarie y la civilización. La barbarie la ligamos a un pensamiento o religioso o arcaico, o extrahumano, divino, de origen divino de las cosas, y la civilización sería aceptar la naturaleza como tal y saber que la naturaleza proviene de la misma naturaleza y que la naturaleza tiene sus propias leyes. Bueno, eso también es un pensamiento positivista. Y luego otra idea positivista muy específica de Comte es que el orden y el progreso son el motor del cambio social. No es un revolucionario. La revolución, que es un cambio, lo cambia por progreso y evolución. Y la crisis la sustituye por orden. Él es un gran pensador del orden. Por eso antes habíamos dicho que la sociología tiene un origen conservador, de alguna manera, ¿no? Tiene un origen conservador. Porque está muy preocupada por restablecer el orden. Así que, bueno, y luego tiene Comte una frase muy famosa que es: nos dirigimos hacia un mundo gobernado por la ciencia. Es típico pensamiento positivista del siglo XIX. Bueno, y luego yo seleccioné algunas obras, bueno, luego algunos tags o así, como se le dice, palabras claves con las que podemos asociar a Comte. Es la religión universal, porque él creía que el positivismo era la religión universal de la humanidad, para todo el hombre. Él, además, otra de las ideas positivistas es que las ideas hacia la civilización no son solamente de Europa o de una raza o de una etnia, sino que son de la humanidad entera. Tiene un pensamiento hacia la humanidad va a absorber la ciencia. Los hindúes van a abandonar su creencia en el origen divino del mundo para adoptar también el método científico. Bueno, por eso creen la religión de la humanidad, y él utiliza la palabra religión. Incluso, bueno, y en este libro, que es Primeros Ensayos, esto es de 1851, escribió el prefacio. Aunque en realidad son primeros ensayos, son de la década del 20-30, pero el prefacio es del 51. Ahí ya habla del sacerdocio del pensamiento positivo. O sea que utiliza las metáforas de la religión para llevarlas a la ciencia. Y luego, bueno, propone una religión entonces sin Dios. Una religión sin Dios. Y luego lo del sacerdocio del pensamiento positivo ya es cuando él cree en algo práctico. Y ahí viene la idea de sistema de política positiva. Esta obra, Sistema de Política Positiva, es un sistema de política, o sea, de práctica y de finalidad pública. Acá pone en práctica lo que hay que hacer, lo que la humanidad tiene que hacer para llevar a cabo la filosofía positiva, que era la que escribió antes. Este es uno de los libros más interesantes de él. Incluso llegó a escribir hasta a qué hora había que dormir, a qué hora había que despertar, cuál era la mejor hora para dormir y despertar, cuántas horas había que dormir, qué había que hacer, qué tipo de personas tenían que hacer qué cosas. Incluso hasta pensó túnicas distintivas para sociólogos, ¿no? que utilizaron, eso es muy interesante, que utilizaron ciertas ropas, bueno, yo no sé si Woody Allen leyó esto o supo esto, pero él creó en Sleeper o El Dormilón, creó una especie de religión sin Dios, un mundo gobernado muy tecnológico, impresionantemente tecnológico y científico, y a su vez religioso, y los líderes usaban túnicas blancas, pero no creían en Dios. Es interesante. Bueno, el sistema de política positiva, por eso debe ser sumamente interesante y divertido leer este libro. Y a su vez muy criticado porque según muchos es como una contradicción de lo primero. En el primer caso propone a la ciencia como orden del mundo, y en el segundo caso ya convierte la ciencia en una religión. Y luego, bueno, aparece un curso de filosofía positiva, pero esto lo encontré en Wikipedia, de 1951, que imagino que él habrá hecho una síntesis en esta época de los 6 volúmenes, no lo sé. Pero originalmente filosofía positiva es del 30 al 42. O sea, es filosofía positiva. Y después está política positiva, para simplificar. Y luego el discurso sobre el espíritu positivo. Este libro es interesante porque es del 44. Es un libro de 200 páginas, o sea que leyendo solo esto ya está. Como que ya sabemos, es una introducción a Comte impresionante. Y aparte es un discurso,
Es muy simplificador el planteo que hace, no necesita los 6 volúmenes del curso de filosofía positiva. Así que, para simplificar, la obra de Comte podemos llamarla filosofía positiva, espíritu positivo y política positiva, para simplificarlo. Y después, fíjense que el sistema de política positiva de 4 volúmenes, entre el 51 y el 54, la Segunda Revolución Francesa terminó en el 52. Él escribe, como subtítulo tiene instauración de la religión de la humanidad. O sea, instauración de la religión de la humanidad. Se vuelve pragmático, incluso en el sentido de Marx, de la praxis, ¿no? Llevar a la práctica las ideas. O sea, que tiene una idea de instaurar un nuevo sistema y además llevarlo a la práctica. Tomar el poder, influenciar en las élites del poder, en los políticos, y llevar a cabo este programa. Interesante. Así que bueno, tenía grandes ambiciones. Y además escribió también otro libro interesante por su título, del 51 al 54, 4 volúmenes, creo que es Sistema de Política Positiva. Es catecismo positivista, pero tiene las mismas fechas que, ahora me doy cuenta, ahora que lo escribí me doy cuenta, tiene las mismas fechas que Sistema de Política Positiva, sé que puede ser el mismo libro, o el subtítulo de este, pero fíjense qué interesante el título, Catecismo Positivista. Acá está influenciado también por San Simón, porque San Simón escribió el Catecismo Político de los Industriales, o Catecismo de los Industriales, o Catecismo Político de los Industriales, también interesante. O sea que San Simón también le robó muchas ideas, sin duda. Y luego tiene los primeros ensayos también, que es este libro que tengo acá, los primeros ensayos entre 1819 y 1828, que nunca los publicó, pero está ahí, en germen, la base de sus otras obras. Hay un título acá, por ejemplo, que es sumamente interesante, que es, está bueno, el título es un ensayo de esta época, de aquella época de primeros ensayos, que se llama Plan de Trabajos Científicos Necesarios para Reorganizar la Sociedad. Notable lo que escribió. El título no lo he leído, pero es el que voy a leer porque el título ya me encanta. Y luego, los otros está bien, opiniones y deseos, poder espiritual. También el poder espiritual es interesante, consideraciones acerca del poder espiritual. Fíjense que no es un materialista, Comte, como sí lo es la ciencia, ¿no? La ciencia es materialista, pero Comte habla acá del poder espiritual, por eso es interesante lo de Comte, cómo mezcla las cosas. Es un individuo único del siglo XIX, ¿no? O sea que tenemos como fundador un padre realmente único del siglo XIX. Sí. Así que lo dejo por ahí. Yo sé que Comte, capiar el temporal de los cambios, y por eso escribió lo que escribió.